Previously on The Q. En The Q hemos hecho muchos proyectos con latas de refresco. Y si los has visto, sabes que somos líderes en reciclaje creativo. Pero hasta la creatividad se agota. Hasta que una idea rompe con todo. Seguramente viste el título del video. Dijiste, van a hacer un autito de Fórmula 1 con latas. No es un autito de Fórmula 1. Y ciertamente también habrá tubos PVC o PVC. La geografía determina cómo lo dices. Y este, amigos, es el proyecto más complicado que jamás se ha abordado en The Q. Y sí, complicado rimó con bordado. Y eso es una señal. Así sea de desequilibrio mental. Y no estoy rimando a propósito. Es la inspiración que me produce ver este proyecto que requirió 400 horas hombre, más de 1000 latas, 5 tipos de pegamento distinto. Sargento. 12 metros de tubo PVC o PVC. Para crear un vehículo de Fórmula 1 a escala, sí, pero a escala 1.5 a 1. Ya tenemos chasis y otras partes de la estructura, ahora toca revestimiento. ¿Ya comenzaste a contar el pegamento utilizado? Como dije, fueron 5 tipos distintos. Momento de timelapse y de otro pegamento. Para unir lata con lata. Y te estarás preguntando, ¿es igual si la lata es de refresco normal o light? No es igual. Esto está estudiado desde el punto de vista aerodinámico, distribución de peso, el número atómico de los elementos de los componentes. Así que la respuesta ¿es igual si es refresco normal o light? Sí es igual. Excepto por el objetivo estético. Otro pegamento, ¿viste? Y quizá te estés preguntando hasta dónde vamos a llevar esta recreación del vehículo Fórmula 1. Lejos. Muy lejos. Te adelanto que no tendrá motor, pero que aún así se rumorea que nuestro vehículo es más veloz que el Williams de 2019. No pongas esa cara, ¿no lo dije yo? La prensa especializada. Volviendo al proyecto, como verás, a veces el diámetro de una lata es demasiado, pues se utiliza solo el contorno para reducir ese diámetro. Se trata de aprovechar la flexibilidad del material. Como dije, esto tomó más de 400 horas, hombre, así que otro timelapse, por favor. Y sí, lo sé, para ti, Pedrito, que estás viendo esto un martes en la madrugada. Ok, no conozco ningún Pedrito ni sé cuándo está viendo esto, pero siempre me atrae la idea de saber que un día voy a acertar y un tal Pedrito lo va a estar viendo un martes en la madrugada y probablemente no se atreva a decirle a su cardiólogo cómo comenzó su infarto. Venga y le explico, Dr. Scholz. Lo que me ocurrió es que estaba viendo un video de YouTube. No. ¿Y por qué Dr. Scholz no puede ser cardiólogo? ¿Crees que solo hay uno en el mundo? ¿Nunca has oído hablar de los callos cardíacos? Exacto, yo tampoco, pero volvamos al proyecto. Como ves, no solo se utiliza para estructuras rectas. Exacto, si lo observaste, el fondo redondeado de las latas permite moldear esta curva. Un ojo observador a estas alturas ya habría notado que todas las latas están en la misma dirección. ¿Es esto importante? A ver, razone usted, bachiller. Sí, claro, aparte de la coherencia estética, ¿es esto importante para el vehículo? Sobre todo en caso de que fuera realmente a moverse. La respuesta en un minuto, pero primero un material secreto que no te conté. Efectivamente, ¿has visto algún proyecto de The Q sin cartón? Sí, claro, sé que sí, pero es muy poco frecuente. Y tampoco es frecuente usar 5 tipos de pegamento. Y aquí usamos otro más. ¿Qué para qué? Preguntas. Observa. Latas negras. Exacto.
para las ruedas, los neumáticos. Porque, como todo el mundo sabe, las latas negras tienen mucha mejor tracción. Ok, es solo por el color, pero sonó bien, ¿verdad? Y aquí lo tienes. 400 horas hombre después, más de 1000 latas después, 5 tipos de pegamento distinto después, más de 12 metros de tubos de PVC, PVC, llámalo como quieras. Autito de Fórmula 1 escala 1.5 a 1. Y como dije, el proyecto más complicado que hemos hecho. Sin embargo, misión cumplida. Ah, y casi lo olvidaba, que sí era importante que las latas estuvieran apuntando en la misma dirección, pues sí, con el huequito hacia atrás, porque si no, el viento lo frena. Obvio, por eso le gana al Williams.